buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, 8:16 de la noche. Los saludamos en vivo y en directo desde los estudios del canal público de la ciudad. Una carta de los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza prendió las alarmas sobre el manejo que se le estaría dando a los recursos para el posconflicto, a los recursos para la paz. Se habla de una bolsa de diferentes entidades multilaterales de unos 200 millones de dólares que hacen parte del llamado Fondo para la Colombia en Paz. Se acaba de conocer el relevo de su directora Gloria Ospina luego de esta alerta que se emitió y luego de que se conocieran posibles irregularidades. Se habla de intermediarios en el manejo de estos recursos que están preocupando a la opinión pública. Esta noche vamos a hacer un análisis, un debate sobre este tema y vamos a conversar sobre qué implicaciones tiene esto para el posconflicto, la puesta en marcha de los proyectos productivos, la confianza de los países en la inversión del posconflicto en Colombia. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en este Opina Bogotá. Lo cierto es que la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría le tienen la lupa puesta a estos millonarios recursos del Fondo Colombia en Paz, recursos que han sido donados por la comunidad internacional para financiar, para apuntalar la implementación de los distintos proyectos de paz dentro de esta etapa del posconflicto en Colombia. Dudas, inquietudes que se han venido generando a partir de los mismos donantes, pero también de contratistas, de intermediarios que estarían dentro de toda una red de entramado burocrático o de presunta corrupción, según lo que han venido denunciando y que deja muy parado claramente al gobierno nacional frente a lo que ha sido la implementación de toda esta etapa. Para analizar este tema hemos invitado esta noche a Elizabeth Ungar. Ella fue directora de la organización Transparencia por Colombia, ex profesora de los Andes, es directora de una ONG muy importante que se llamó Congreso Visible, que hace veeduría y muy conocedora de estos temas. Elizabeth, bienvenida a Canal Capital. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Y también muchas gracias, Elizabeth. Y también nos acompaña esta noche el representante a la Cámara por Bogotá, por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Representante Rodríguez, bienvenido a Canal Capital. Jessy, muchas gracias, un saludo por usted y todos los televidentes. Por supuesto, un placer estar acá debatiendo sobre este tema. Bueno, muy bien. Elizabeth, ¿qué preocupación le tiene usted hoy con estas denuncias que se han venido conociendo gota a gota, la carta de los embajadores, una carta, Erika, del fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre cómo se estarían invirtiendo los recursos para la paz, para el posconflicto en el país? Bueno, paradójicamente los embajadores, tanto públicamente como en recintos privados, han expresado que la intención de la carta no era esa. No era, además que no hay ninguna insinuación de que hay malos manejos de recursos, dicen ellos, y el texto de la carta le dice, sino que hay ineficiencia. Y querían unas explicaciones administrativas sobre el nombramiento de una persona y sobre la celeridad o no con la que se estaban invirtiendo los recursos. Sin embargo, pues es innegable que esta fue como un... Bueno, ellos afirman que hubo una filtración a los medios de esa carta que no era pública realmente. Pero eso, por supuesto, no minimiza ni muchísimo menos lo que ha venido sucediendo después, las acusaciones del señor fiscal, el malestar que han expresado contratistas y así sucesivamente. Y yo creo que es importante separar dos temas, pero que pueden estar relacionados. Uno es la eficiencia con la cual se están implementando los acuerdos o la ineficiencia con la que se están implementando, la descoordinación entre las diferentes instituciones encargadas de esa implementación y eventuales hechos de corrupción. Son dos cosas distintas. Evidentemente, cuando hay ineficiencia, se abren como unas compuertas, unos boquetes por donde puede comenzar la corrupción, pero no es lo mismo. Y lamentablemente en este caso estamos viendo las dos cosas, ineficiencia e ineficacia por un lado y presunta corrupción por el otro. Esto es un fenómeno que ha estado presente
en muchos procesos de paz en el mundo entero, en Sudáfrica, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y ha pasado también cuando ha habido desastres naturales. Sí. Varias personas le prendimos muchas alertas al gobierno, al presidente, al vicepresidente, sobre los riesgos de que esto pudiera pasar. Donde hay mucha plata, y mucha plata que entra rápidamente para resolver problemas urgentes, los controles son mucho más difíciles, y yo creo que desde el día cero se han debido tomar las medidas para evitar que esto pudiera pasar. Además, porque hay distintos fondos, hay por lo menos 4 grandes áreas que manejan distintos recursos que han venido llegando de la comunidad internacional. El embajador de Suecia en Colombia, representante, ha pedido transparencia. Lo ha pedido también la primera ministra noruega, que de hecho está de visita, no sé si ya ha dejado el país en las últimas horas, pero hasta hoy estaba precisamente reunida con los miembros del partido político de la FARC en una de sus zonas. ¿No es esta una lectura muy inquietante frente a la comunidad internacional y frente a lo que se está haciendo aquí en Colombia de cara a la implementación del acuerdo de paz? Erika, yo no creo que solamente la primer ministro y los diferentes embajadores, sino nosotros los colombianos también. Nosotros queremos transparencia. Hoy el país está quedando muy mal parado, pero esto se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que en mayo del 2017, hace exactamente un año, yo fui el primero que prendí las alarmas diciendo que se estaba contratando a 5 empresas reiterativamente y que se había hecho una adición presupuestal aproximadamente por 82.000 millones de pesos con estas mismas empresas, aún sopesando o mejor sobrepasando pues los estándares que la propia ley 80 y las diferentes legislación de transparencia o de contratación pública han generado, que es hasta el 50%. Y en ese orden de ideas nunca se dio una solución al respecto, nunca se habló. Esto era con ocasión de la doctora Marina Restrepo, que había contratado con recursos de la Presidencia de la República y había adicionado inexplicablemente estos recursos. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que analizar acá? ¿Qué se está haciendo? Si esto está generando, primero, credibilidad en los propios interlocutores de la paz, que en este caso sería el gobierno nacional y los señores de las FARC. ¿Qué estamos viendo nosotros como sociedad, toda vez que, pues como colombianos estamos diciendo, oiga, no es solamente la plata de los colombianos la que se están robando, sino además la plata de la cooperación internacional? Y el tercer elemento, ¿cómo quedamos ante la comunidad internacional? ¿Pero usted da como un hecho que se estarían robando esa plata? Pues hay una investigación muy seria con la Fiscalía General de la Nación, está adelantando esta investigación por los intermediarios, que lo que están haciendo es, cogiendo al alcalde o al gobernador de turno, tienen información privilegiada, le dicen aquí hay unos recursos, en estos recursos si usted accede a generar un compromiso o a generar una contratación con estos fondos, pues inmediatamente tendrá que darme a mí como intermediario el 20%, y de esa forma del 20, 30, 40% se están codeando con los recursos de la paz. Por eso yo he venido llamando que este es el famoso cartel de la paz, que hay que combatirlo, así como todas las expresiones de corrupción que hay en este país. Erika, es que estamos hablando y estaba viendo aquí yo una tabla con cifras oficiales del Fondo Colombia en Paz, que son los recursos para el posconflicto. Se compone de 4 fondos que tiene como origen recursos del Estado. Uno ve aquí recursos del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Agricultura, de Planeación Nacional, pero también hay recursos de la Unión Europea, hay recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, hay recursos del Banco Mundial, de países como Suecia, entre otros, que son los llamados países donantes de Naciones Unidas. En ese sentido, Elizabeth, dada su larga experiencia en lucha contra la corrupción, ¿cómo se debe administrar este tipo de recursos? Blindar todo el exacto, proceso, Erika, claro, para sí. evitar que pasen este tipo de cosas, porque además, un poco lo que usted señalaba ahora, Elizabeth, el tema es que ha habido ineficiencia, Erika, porque hasta ahora no hay ningún proyecto productivo en marcha, y lo que sí hay es serias sospechas de intentos, representante, de desviar estos dineros a través de intermediarios con alcaldes gobierno, y además, demás. ¿no? Desafortunadamente es tarde para decir qué se ha debido hacer, pero yo creo que sí se pueden hacer cosas.
prevenir es lo primero que se ha debido hacer. Porque había alertas, porque esto, como decía, esto no ha pasado solo en Colombia, pasa cuando entran muchos recursos súbitamente por cualquier razón que sea. En estos escenarios no se acostumbra al tema de la interventoría, como que un tercero no necesariamente, no necesariamente precisamente por la urgencia, pero ya nos hicieron acciones de prevención, pero todavía se puede actuar. Yo pienso que faltan muchos recursos por invertir. Precisamente estos embajadores han insistido en que ellos van a seguir apoyando financieramente el proceso. Yo creo que un tema fundamental es el tema de información, el acceso a la información pública, porque es información pública por parte de los otros funcionarios públicos, es decir, del Estado en general, de nosotros los ciudadanos, de los beneficiarios de las obras, o sea, las víctimas, los desmovilizados y la ciudadanía en general. Y aquí hay un problema adicional que tiene que ver con ese híbrido, con esa relación perversa entre ineficiencia y corrupción. Uno de los proyectos que está estancado y que estaba a cargo, o que está a cargo de la Alta Consejería para el Posconflicto, es el famoso Sistema de Información para el Posconflicto, el CIIPO. Que se lo iban a entregar al esposo de no, la directora. Este señor, no, no no es el esposo, pero además le iban a entregar sí, una parte relativamente pequeña, pero claro, hubo un evidente conflicto de interés, es decir, eso ya... Sí. Pero entonces, si este sistema hubiera entrado a funcionar cuando ha debido entrar a funcionar, o sea, desde el día 0, o desde el día 10, para decirlo, posiblemente hubiéramos podido evitar muchas de estas cosas. Porque las comunidades mismas tienen una enorme capacidad de vigilar, si tienen con qué vigilar, y eso no ha existido. Pero ahí hay un tema adicional. Entonces existe el CIIPO, existe el sistema Cíclope, que es un sistema de información que maneja la Agencia Presidencial de Cooperación, donde se hace monitoreo a los recursos que vienen de cooperación. Está el Sistema de Planeación Nacional para el monitoreo de los acuerdos, está el Ministerio de Hacienda monitoreando. Entonces son múltiples sistemas de información, pero que no están dialogando entre sí. Entonces la gente de Planeación Nacional usa su sistema, todavía no puede usar el CIIPO porque ese todavía está estancado, usa eventualmente el Cíclope, o sea, el de la Agencia Presidencial de Cooperación, pero mientras no haya información, no es la cantidad de información, es información clara, información oportuna, información actualizada y sobre todo una cosa digamos, como un concepto que trabajamos mucho cuando yo estaba en Transparencia y se sigue trabajando, es la información socialmente útil. Es decir, información que le sirva al ciudadano o al funcionario que va a tomar decisiones para hacerlo o para hacer monitoreo. No es cualquier información. Y ahí ¿Como todavía, un control social, doctora Elizabeth? Un control social. Pero en este caso... pero también los mismos funcionarios. Es que los mismos funcionarios necesitan información para tomar decisiones acertadas. Pero los colombianos, Erika, sí, antes de este escándalo, muy poco sabíamos de cómo se estaban administrando estos recursos. Por eso digo. Exactamente. Por eso digo. Ni sabemos de la JEP, ni sabemos de este fondo. Claro, saben dos cosas que a propósito de lo que dice Elizabeth me ponen a reflexionar es que esto no se tomó técnicamente como un sistema de planeación que realmente le permita tanto al funcionario público tomar decisiones como a los entes de control revisar que esas decisiones sean acertadas y acordadas para que sea un proceso efectivo, pero además por un solo elemento, y es que esto lo volvieron politiquero. Y yo lo digo con respeto, pero lo digo con profundidad y con dolor de patria, porque es que se escuchaba desde el Congreso de la República como el Partido Liberal era el que iba a manejar la plata de la paz. Y en ese orden de ideas no se tomó, fue bajo un criterio técnico que le sirviera a los ciudadanos, que lo que buscamos, Elizabeth, es que aquí no vuelva a existir repetición, que no vuelva estos excombatientes a reincidir o sean plagiados por otras organizaciones criminales, sino simplemente
miremos con qué municipios vamos a contratar una serie de proyectos que no sabemos si sirven porque no tienen unas métricas y unas estadísticas que le permitan al funcionario decirle, mire, siembre cacao que aquí le va a dar producción en determinado tiempo, o aquí en esta tierra no siembre cacao, siembre determinado producto, o no le mete ahí, sino métale a los temas de avicultura, o otros proyectos que realmente le permitan a los ciudadanos y a las zonas de conflicto en tener un desarrollo económico, que es lo que realmente debería buscar este Revisemos la estructura de todo esto, porque bueno, en cabeza está el alto consejero, la alta consejería para el tema del posconflicto, Rafael Pardo, liberal, por eso usted con habla 4 precisamente agencias de liberal. Pero además el gobierno ha tenido que apartar a la señora Gloria Ospina, que era la directora del fondo. Del sí, fondo del Paz. fondo como tal, por ese conflicto de intereses del que nos hablaba No solamente. la señora Ungar, Por todas entre estas muchas denuncias. otras Así cosas, es. efectivamente, pero también la coordinadora del Fondo Colombia Sostenible, Marcela Huertas Figueroa, había presentado como unas inquietudes en torno a este tema, venía advirtiendo como que no había eficiencia dentro de toda la dinámica, y ella fue también, mucho antes que saliera la señora Ospina, relevada de su cargo. Entonces, aquí evidentemente cuando hay tantos movimientos es porque, como decimos coloquialmente, si el río suena es porque piedra lleva. Erika, esto fue lo que destapó o lo que motivó la carta a los embajadores. La no renovación del contrato de esta señora, que aparentemente estaba haciendo las cosas bien, pero además estaba reclamando, estaba haciendo preguntas que seguramente le incomodaron a muchas personas. Y eso fue lo que comenzó todo este problema. Ahora, el representante decía, estamos quedando muy mal ante la comunidad internacional. Claro que sí, con un agravante, y es que los países donantes le rinden cuentas a sus ciudadanos. Es decir, esos gobiernos le rinden cuentas con seriedad a sus ciudadanos. Allá sí. Allá sí. La contabilidad. Aquí debería ser Claro, lo mismo. aquí, pero también, es decir, esto en la ciudadanía en general genera serios cuestionamientos sobre lo que está pasando, y entre quienes apoyamos el proceso de paz, también estamos muy afectados por esto, porque le apostamos al tema, porque le apostamos a que las cosas se debían haber hecho bien. Pero repito, yo creo que aún estamos a tiempo de corregir el camino, no mirando, claro, tenemos que mirar para atrás, y los que hicieron las cosas mal, pues la tienen que pagar. Pero yo creo que todavía estamos haciendo, porque todavía hay muchos recursos por ejecutar. No, es que hasta ahora no ha empezado Y a hay verse muchas la inversión obras del por posconflicto. ejecutar. Claro. Elizabeth, Pero una- esto, perdóneme, Sí. representante, un segundito, esto tiene que ir acompañado de un involucramiento de las comunidades en la veeduría y en el seguimiento de los proyectos. De lo contrario, esto se va a seguir centralizando, y tienen las entidades que empezar a coordinarse entre sí. Elizabeth, antes de darle la palabra al representante, ¿usted cree que el gobierno nacional debe crear una nueva institucionalidad, o cree No. usted que la institucionalidad está dada? No solamente no creo que se va a crear una nueva institucionalidad, Sí. ni más nuevas normas. Colombia tiene una institucionalidad muy avanzada en temas anticorrupción. El problema es que no hay quien vigile que eso se aplique, que no se aplica efectivamente. El problema es que, por ejemplo, hay una normatividad muy clara sobre el tema de conflictos de interés, pero no se aplica. Teóricamente, todos los funcionarios públicos al momento de posesionarse tienen que entregar una declaración de conflictos de interés. ¿Quién vigila eso? Claro. Entonces, yo no creo ni que se necesite una nueva institucionalidad, ni que se necesite nuevas normas. Lo que se necesita es poner a funcionar lo que hay y hacer cumplir las leyes. Y hacer veeduría. Eficiencia y Claro. transparencia, representante. Totalmente. Eso ya está inventado. Pero mire, algo a propósito de lo que decía Elizabeth, que me llamó la atención de todo este cuestionamiento, es lo que decía uno de los embajadores. Nosotros tenemos que rendirle cuentas a nuestros ciudadanos, y hay que recordar que estos son, así sean dineros de cooperación internacional, dineros públicos que pagan con impuestos los ciudadanos de Noruega, Suecia y de la comunidad internacional. Pero esa misma reflexión debería estar para nosotros. Es que es el dinero de todos los colombianos, es el dinero de los ciudadanos, y en ese orden de ideas creo que no solamente es el tema cívico
donde hay que empoderar a la ciudadanía para que controle y efectivamente diga, oiga, si se están haciendo las cosas bien o se están haciendo mal, sino también hacer una reflexión a nivel interno. Y vuelvo, insisto, hay que quitarle este tipo de elementos, este tipo de programas, este tipo de visión para que funcionen a los politiqueros. Si nosotros no hacemos eso, simplemente vamos a tener un politiquero pensando cómo ayudar a un congresista o cómo ayudar a alguien de la región a fin de que esta persona tenga réditos políticos. O a un congresista haciéndose reelegir con estos recursos. O perdóneme que vaya más allá, o a uno de los candidatos de la Unidad Nacional. Creo que aquí tenemos que empezar a reflexionar y decir, mire, un momento, aquí hay unos temas sobre los que nos tenemos que poner todas las pilas y es sobre esta plata, no vamos a hacer politiquería porque tienen unas métricas, porque tienen unos fines altruistas y superiores a cualquier partido político. Independientemente, si Iván Duque gana, tendrá que mirar qué sirve de ahí, qué es bueno y qué es malo. Pero lo primero que tendría que hacer el gobierno es quitárselo al señor Rafael Pardo, que está utilizando esos recursos para beneficiar regionalmente a sus candidatos. ¿Por qué lo dice? Porque es parte de lo que se ha venido haciendo. En la agenda legislativa, durante todo el fast track siempre se promovió que le iban a dar recursos a cada uno de los congresistas si estos recursos, si votaban afirmativamente cada una de los proyectos que el gobierno nacional estaba llevando al Congreso de la República. ¿Por qué no denunciaron eso? Lo denunciamos muchas veces, Elizabeth, muchísimas veces y con documentos. Y es más, nosotros planteábamos que esa plata no podría ir a las elecciones parlamentarias. En el comité de una ley que yo hice, que es la ley de delitos electorales, manifesté cómo algunos recursos se estaban yendo a campañas políticas. Pero además de eso, una preocupación, y hoy lo denuncio nuevamente, como lo hemos hecho durante esta semana, nos preocupa el llamado del gobierno nacional a los diferentes gobernadores, comprometiendo recursos supuestamente para la paz, a fin de que apoyen a los candidatos de la Unidad Nacional. Eso es rechazable desde todo punto de vista. Elizabeth, aquí hay un tema, Erika, y lo veíamos en los análisis que han venido saliendo, porque este tema hasta ahora empieza la investigación de la Fiscalía y de las autoridades para saber realmente qué fue lo que ocurrió. Lo que le costó a la Contraloría que le enviaran los documentos. Exactamente. ¿No? Que es, porque no hay la información. No hay información. Increíble, ¿Qué es la plata de la paz? ¿Qué es la plata de la paz? ¿Qué es lo que mucha gente de alguna manera expresa con indignación? Esto es lo que faltaba, que la plata del posconflicto, de cómo, Erika, sacar este acuerdo de paz con las FARC adelante para los proyectos productivos, termine en manos de posibles redes de corrupción, como lo ha evidenciado la Fiscalía. Y sobre todo sin ningún efecto positivo entre las comunidades, porque es que si usted va a Putumayo, va a Cauca, va a Caquetá, todas esas regiones... Sigue la violencia y sin proyectos productivos. Pero por supuesto, y la gente dice, aquí no han mejorado mis condiciones de vida. Yo no puedo estar más de acuerdo. Sí, me parece realmente una tragedia lo que está pasando. Es una tragedia para el país, sin distingos ni de partidos, es una tragedia para el país. Y muy lamentablemente se constata algo que mucha gente no tiene conciencia, y es que la corrupción genera pobreza, inequidad y viola derechos fundamentales. Entonces, el derecho a la paz se está violando con todo esto. Es que yo ni siquiera tengo palabras porque yo estoy todavía en shock. Aunque los que hemos estudiado estos temas podíamos prever que algo así podía pasar porque no se estaban tomando las medidas, es decir, más lamentable y difícil. Y la plata entrando, porque lo vemos todos los días, cada semana viene un representante de la Unión Europea, se hace una... eso es bueno que, en ese sentido, como voy a decir algo muy, entrega de recursos. Algo muy cínico, pero en ese sentido es bueno que ahora, cuando no ha entrado la mayoría de la plata o mucha de la plata, se haya conocido esto, porque ahora la comunidad internacional va a estar mucho más pendiente de este tema. Repito, estoy diciendo algo muy cínico, pero afortunadamente esto pasó antes de que se hubiera gastado más plata,
y todavía hay mucha plata por gastar. Falta ver repito, qué medidas va a tomar el Estado, porque no solamente el gobierno, es el Estado en su conjunto, para que realmente de aquí en adelante haya transparencia, haya rendición de cuentas, haya petición de cuentas por parte de los ciudadanos y de la comunidad internacional, haya seguimiento y haya información. Yo vuelvo al tema de la información. Si no hay información, la falta de información y la opacidad es uno de los mejores aliados de la corrupción. Mientras no haya información, pero no se trata de que haya mucha información, porque si usted va a Planeación Nacional o si usted va a la misma alta consejería y le dice, no, pues es que tenemos toda la información, pero es una información que no es el ciudadano común y el funcionario no puede acceder a ella, no la entiende, no dialoga con las otras fuentes. Entonces, si no hay información, las posibilidades de que haya corrupción son altísimas. Yo diría, Elizabeth, que a propósito del tema de información y por lo que hemos venido investigando, la información sí la hay, pero no es pública. Y eso lo que ha permitido es que algunos la utilicen para sus propios beneficios, o bien porque el alcalde no sabe, entonces le dice, tiene que darme determinado dinero, como ya la Fiscalía va a promover ese tipo de investigaciones, y roban hasta el propio alcalde, roban la propia administración, y diciéndoles que con ese dinero van a gestionar recursos de la paz. Y lo que ha permitido eso es que información privilegiada se utilice para engañar y para robar abundantemente los recursos de la paz. Erika, yo quería preguntarle al representante, en medio de las investigaciones o de lo que se escucha en el Congreso, ¿cómo podría uno hablar hoy de este modus operandi? ¿Qué es lo que ustedes han logrado establecer? Usted ha estado atento a este tema, le ha hecho seguimiento, en su momento usted advirtió algo. ¿Ante qué tipo de modalidad estaríamos con estos recursos de la paz? Quería hacer un dibujo, pero se me acabó el esfero. No, ahí le prestamos, representante. No, el modus operandi es sencillo. Hay una información de los recursos, donde están una serie de programas que ha determinado el gobierno nacional a través de decretos o la cooperación internacional. Esto tienen unos beneficiarios. En este orden de ideas pueden ser un alcalde, una gobernación o comunidades directamente afectadas. Cuando el lío está acá, en esta información, que hay unos intermediarios con la información, saben cuántos recursos hay, saben cómo hacer los proyectos, saben cómo aplicar. ¿Quiénes serían? Son los que están siendo investigados actualmente por la Fiscalía. ¿Pertenecen a la institucionalidad colombiana? Son parte funcionarios públicos y privados que se han orquestado para robarse esos dineros. Pero tienen que conocer muy bien la información directamente, porque pues los colombianos por supuesto no tienen que tener gente cuáles son las patas del fondo, dentro del proceso y dentro, pues evidentemente ellos sí tienen dentro que de las tener instituciones. esa información. Eso era lo que decía Elizabeth. La información no es pública, no es transparente, no es que el alcalde se meta por Google o por internet y diga en la página de la Presidencia de la República hay estos recursos, aplique de esta manera, no, sino que ellos a través de esta información en teoría privilegiada están saliendo a coger incautos y de esta manera diciéndoles, les hago el proyecto, una vez el proyecto salga, tendrán un compromiso que es entregarles determinadas sumas de dinero y de esa forma robarse la plata de los colombianos y de la cooperación internacional. Ahora, esto no es nuevo. Sí. Es decir, esto no es muy original. Lo que la tajada del 20%. Eso se ha venido dando y dando desde los ñoños y las musas y todos estos, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Es decir, aquí no había una gran originalidad. Pero lo triste es que se esté haciendo con los dineros de la paz. Sí. Eso es lo que es triste. Afortunadamente, muchos de los proyectos los están contratando directamente los cooperantes y están contratando a las personas que los van a ejecutar. Afortunadamente. Eso es mejor. Eso lo está haciendo mucho la Unión Europea a través de organizaciones con las que ha venido trabajando durante los últimos 25 años, y USAID que sí también están dando resultados. resultados. Hacen convocatorias con sus términos de referencia. Sí. Eso no podría, Erika, Elizabeth, de alguna manera
ponerse en marcha aquí en Colombia Pero para es que no que- lo administren. Pero es que está el tema del presupuesto, es decir, hay Nacional recursos también. del presupuesto nacional Pero que también toda la tiene cooperación su- internacional pues la administren los propios países donantes. La cooperación internacional sí, pero la plata del presupuesto nacional y de los presupuestos municipales y departamentales, pues eso sí hay unas reglas establecidas que no se la pueden entregar a un cooperante para que la maneje. Pero es decir, me preocupan más esos recursos, Los del propios, los presupuesto, colombianos, claro. que los que vienen de cooperación. Y a los internacionales también les preocupa. ¿Ustedes creen que estas auditorías que el vicepresidente Óscar Naranjo anunció que se van a llevar a cabo precisamente para reforzar la transparencia de estos fondos y recibir una serie de sugerencias, sí van a poder Yo funcionar? creo que sí, pueden funcionar, pero depende con quién se contraten. Claro. Pero yo creo que sí, pero eso se ha debido hacer también desde el día cero. Pero yo sí creo. No como una reacción, sino como... Ahora bien, es que Prevención. Sí, claro. parte de donde también existe el modus operandi de que se robe más fácil esta plata es a través de la interventoría, porque ellos mismos contrataban la interventoría, que en todo caso eran amigos, y decían, sí, ese proyecto ya se hizo, cuando no se había hecho. Yo creo que el ponerle la lupa a esos procesos contractuales que actualmente tiene cada uno de los órganos que ejecutan estos presupuestos, tanto de nivel internacional como de cooperantes, es importante. Y es más importante, en eso estoy de acuerdo con Elizabeth, es que el ciudadano se empodere, porque se le están robando la plata a los ciudadanos que tienen que tener o que deben ser privilegiados con esos recursos y que en todo caso son la gente más pobre del país. Y vuelvo e insisto, si no se quita la plata de la politiquería, los dineros se van a seguir perdiendo y eso es preocupante para todo el país. A propósito de lo que usted dice, Yesid, pues la organización, estos mecanismos multilaterales pues no son mejor apolíticos, son más técnicos y por eso permite que haya mayor transparencia. Ojalá todos entendamos que es el dinero de todos los colombianos, de países cooperantes, pero que ante todo se lo están quitando a los pobres. Pero ¿cómo sería entonces el esquema, un esquema técnico para que la plata verdaderamente funcione? Porque es que a este gobierno todavía le quedan varios meses. Erika, antes de que más o llegue menos una un nueva esquema donde no administración. intervengan manos colombianas, así No, de triste pero- estamos. Pero no puede ser, no, tampoco podemos llegar a ese tampoco. extremo. Claro, hay porque en gente últimas, honorable, cuando lleguen a las hay regiones, gente la honorable plata en la el van a país manejar y ojalá los No, entes si se lo hubiese territoriales. dado a esas personas a ejecutar esos proyectos, no estaríamos aquí sentados. Erika, esto no es un problema solo, digamos, del tiempo que le queda a este gobierno. Esto se Sí, va a seguir claro, ejecutando. El y próximo eso, gobierno tiene el... Claro, pero yo... Pero Eso pero son las las mejoras papitas hay que calientes hacerlas que ya. deja el Claro, gobierno. eso hay que hacerlo ya y yo creo, es decir, este cimbronazo, recuerden ustedes que la primera reacción del presidente fue decir, lo que hay acá es ineficiencia. Y al poco tiempo, cuando ya salieron las denuncias del señor fiscal, No, el primero que él dijo es que no estaba pasando nada. bueno, y después que era ineficiencia y después al Relevaron gobierno a la directora. le tocó reconocer que sí había hechos de corrupción. Entonces aquí hay, es decir, si no reaccionan ante eso, no reaccionan ante nada. Ahora, lo otro, Elizabeth, es que esta denuncia se conoce a la par con la captura de Jesús Santrich, lo cual estas dos noticias juntas han generado un ambiente enrarecido en torno a la implementación de la paz con las FARC. ¿Usted qué análisis hace uno de estas dos noticias que de alguna u otra manera coinciden y afectan la percepción de los colombianos, Erika, sobre la puesta en marcha de la paz? Sobre todo de la puesta en marcha de la JEP. De la como JEP, tal, del que es posconflicto, de los primera proyectos gran prueba de productivos. fuego, a ver si está Pues lista mire, a para mí me asumirla. parece que no es una... A mí me cuesta mucho trabajo pensar o aceptar que las dos cosas fueron una coincidencia. Me explico. Yo creo que hay alguna intencionalidad atrás, y ahí termino con decir esto, no voy a ir más allá, pero que las dos cosas hubieran estallado al mismo tiempo me parece un poco extraño. Dicho esto, pues lo de Jesús Santrich, nuevamente hay que, es decir, es gravísimo. Si efectivamente las denuncias que se han hecho, tanto por parte de la DEA como de la Fiscalía, resultan ser ciertas, es gravísimo. Pero por otro lado, el lado positivo es que la institucionalidad está funcionando. Y Colombia todavía tiene una institucionalidad que funciona, y la institucionalidad está funcionando, y es que la Fiscalía fue capaz de tomar una decisión al respecto,
Ahora hay un debate muy serio y parece que hay nuevamente Naciones Unidas y la comunidad internacional está apoyando esta discusión que se está dando, y es si esto ha debido entrar por la JEP o no. Hay muchas instancias que consideran que esto no ha debido entrar directamente por Fiscalía, sino que ha debido entrar primero por la JEP. Y la misma directora de la JEP, Patricia. a quien le Patricia tomó Linares, por sí. sorpresa Todo. No todo tenía esto. la Es que creo menor que idea. Por lo eso. debatíamos anoche, Sí. Elizabeth, que hay una especie de choque de competencias aquí entre la JEP Claro. y la Fiscalía. Claro. Yo se lo pregunté hoy a la Está señora bien. Linares, ella estima que no, y que bueno, que ellos ahora dijo que no tenía todavía la documentación, pero que la van a recibir Sí. para que el tribunal comience a hacer el trámite, que podría demorar 180 días, solo el trámite. No, eso ya, ese tema ya quedó en manos del próximo presidente. Pero operativamente, ¿cómo lo va a hacer? Hay como una especie de limbo jurídico porque todavía Sí. este tema no está definido. Representante, No. usted como congresista, silla vacía para Sí, esta por curul supuesto de la que va a FARC. haber, pero aquí el debate es mucho más profundo y en eso Sí. sí tengo que apartarme completamente de Elizabeth. Uno puede querer la paz, todos la queremos, pero nosotros advertimos de todo esto, de lo que podía suceder, que hoy hoy está generando graves problemas a las instituciones democráticas. Lo primero, advertimos que con ocasión de darles plena impunidad, pues ellos iban a querer seguir delinquiendo, como pues la Fiscalía presentó al país que el señor Santrich, y bueno, esto no fue ni la Fiscalía, es que es la DEA directamente la que entrega el acervo probatorio. En una investigación que yo hice en el cartel de La Toga, el que nos entregó a nosotros la información para poder dar resultados, investigar y generar profundidad sobre este concierto para delinquir que existía en el interior de la Corte Suprema de Justicia, pues fue la DEA. De tal manera que creo que es un acervo probatorio sólido, fuerte, y que no debería tener discusión y ponernos a todos del mismo lado, y es de que delinquir no paga, que se les dio una oportunidad y que esa oportunidad la han transgredido, que esa oportunidad ha generado en estos señores, o sea, ellos piensan que pueden seguir delinquiendo, que este es un país donde no hay instituciones, y por eso yo mismo creo que debe ser inmediata o lo más pronto posible la extradición del señor Santrich, a fin de que los demás que quieran seguir cometiendo esta serie de delitos, pues lo piensen por lo menos dos veces, toda vez que van a tener no solo los ojos del gobierno americano, sino de todos los colombianos, que también tienen que empoderarse y salir a decir si estos señores en las diferentes regiones siguen delinquiendo y siguen haciendo noches y panochas con todo lo que nosotros le hemos dado. Erika, el representante Eduardo Rodríguez fue reelecto representante de la Cámara por Bogotá, y al nuevo Congreso le va a tocar mucho tema de la implementación aún de estos esquemas jurídicos para resolver este tema. Su partido, el Centro Democrático, frente a la extradición del señor Santrich, ¿qué posición va a asumir? Porque este tema de la extradición le va a corresponder al próximo presidente. Yo creo que hay que extraditarlo una vez cumpla. Es más, yo he dicho que la Corte Suprema simplemente debería asumir la competencia y determinar si cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para extraditar a un ciudadano común y corriente. Aquí no puede seguir mandándose un mensaje mal, y es que hay ciudadanos de primera y de segunda. Si hoy yo cojo a un narcotraficante, inmediatamente tiene que ir, un narcotraficante que no sea de las FARC, tiene que ir ante la Corte Suprema, y el presidente de la República lo tendrá que extraditar, y eso es lo que le pasa a todos los colombianos, salvo ahora los señores de las FARC. Los señores de las FARC se brincó un paso bien muy importante, y es que lo pidan en extradición. Bueno, sí, por supuesto que sí. Ahora los señores de las FARC los piden en extradición, tiene que actuar un órgano que claramente no tiene toda la objetividad, y ahí sí pasaría a ser o a cumplir con los otros dos requisitos, que es ir ante la Corte Suprema de Justicia, y el presidente tendría una última instancia, y es la de evaluar si es pertinente o no extraditar a Jesús Santrich. Tal manera que aquí lo que hemos venido nosotros manifestando y que no se tuvo en cuenta, pues es lamentable, toda vez que hoy se está recogiendo unos frutos de un proceso mal hecho entre Juan Manuel Santos y las FARC. Bueno, Erika, se nos empieza a agotar el tiempo. Una reflexión final, Elizabeth, sobre
la presunta corrupción con los recursos de la paz. Un mensaje de cierre. A propósito de que la JEP también está metida ahí en unas cosas no muy claras con el tema de los recursos, de la plata, del todo lo que cuesta yo este quisiera tribunal. diferenciar el tema de la presunta corrupción al interior de la JEP y las funciones de la JEP. Claro. Y la JEP, gústenos o no, ya es una institución que tiene unas determinadas funciones, unos determinados alcances, y de ahí el debate en el que está participando la comunidad internacional de a quién le corresponde dar el primer paso en el caso del señor Santrich. Esto no es un invento, no. Tumbar la JEP hoy en día yo creo que es completamente imposible. Lo que dije hace un rato y lo que usted, Erika, también reiteró, hay que empezar ayer Claro. a tomar las medidas que no se tomaron hace un año. El gobierno se dejó tomar ventaja de este problema. Esto es como una bola de nieve. Y antes de que termine este gobierno, tiene que estar establecido un sistema de control político, y para eso está la oposición, un sistema de control judicial, un sistema de control ciudadano a través de veedurías de las mismas comunidades y digamos, todo un engranaje para evitar que estos recursos se sigan perdiendo, y hay que empezar a mostrar resultados. Bueno, muy bien, Elizabeth, muchas gracias por estar esta noche en con Canal gusto. Capital. Representante, muchas gracias por estar con nosotros. Erika, se nos acabó el tiempo. Qué bien escribe mi lapicero. Ahí está el representante, lo vemos tomando. Yo voy a hacer dos notas. reflexiones, pero sí es importante mirar si es pertinente mantener el delito del narcotráfico conexo con el delito político, que ha sido desastroso para el país. Bueno, Erika, muy buenas noches, muchas gracias. Sí, buenas noches, muchas gracias. Y- 8:58. Y a todos ustedes los esperamos una vez más mañana, 8:30 de la noche, en Opina Bogotá de Canal Un Capital. poquito antes, 8:15. Ah, 8:15, sí, por unos compromisos en medio de la campaña electoral. Mañana vamos a analizar la consulta anticorrupción que viene promoviendo la senadora electa, hoy representante Y Angélica todo Lozano. el tema de corrupción, que es que tiene mucha tela para cortar en este país. Buenas noches.